exgerente indígena de la Gobernación de Antioquia, sociólogo y lleva trabajando alrededor de 30 años con comunidades indígenas. Doctor, muy buenas tardes. Hola Carolina, un gusto. Un saludo para nuestro noticiero. Un saludo al noticiero GH26. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el doctor Carlos Salazar porque queremos hablar de un tema específico y es cómo vive la planeación del desarrollo la comunidad indígena, por ejemplo, de Cristianía o las comunidades indígenas de Colombia, porque su estructura de planeación es muy distinta a la que normalmente conocemos. Sin embargo, se encuentra vinculada a también a un plan de desarrollo nacional y queremos profundizar un poco este tema. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, bueno, cuando hablamos de la vida de las comunidades indígenas, tanto históricamente y especialmente en el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, siempre es muy importante destacar, en la primera parte del siglo XX, las comunidades sufrieron una arremetida que venía obviamente desde antes, en la pérdida de sus territorios, y una presión muy grande porque desapareciera propiamente, digamos, el gran marco para el reconocimiento de los derechos indígenas es que se reconozca que Colombia es un país diverso. Es el punto de quiebre, el artículo 7 de la Constitución del 91, que reconoce la diversidad étnica, cultural y social de Colombia y que además lo destaca como un logro muy grande, poder reconocer esa diversidad, donde la diversidad se reconoce como un valor para toda la nación colombiana. ¿Y cómo es el tema en el Plan Nacional de Desarrollo, esa diversidad realmente sí es reconocida? Bueno, entonces, si bien hay que destacar que la Constitución del 91 es el punto de quiebre, y reconoce pues la diversidad, pero tiene una cosa muy importante, y es que reconoce que los indígenas tienen derecho a unos territorios, a unas entidades político-administrativas que les puedan garantizar el ejercicio de su autonomía. Es decir, la Constitución es consecuente con reconocer esa diversidad, pero igual, si no hubieran unos territorios, unas unidades político-administrativas que le garanticen a los indígenas el ejercicio de su autonomía y diversidad, se hubiera quedado una declaración. Pero la Constitución de 1991 tiene esa gran virtud de reconocer lo que llama territorios indígenas como unidades político-administrativas que tienen derecho a todo lo que podríamos denominar los derechos de un municipio. Tienen sus propias autoridades, tienen su propia institución administrativa, su propio sistema de planeación, sus propios recursos. Y por ende, para los pueblos indígenas se reconoció con el principio de la diversidad y estas entidades político-administrativas, adicionalmente también se reconoce el derecho a una planeación propia. Eso está en la Constitución de 1991. Y en la Constitución se reconoce que los indígenas, muy acorde con la Ley 21 de 1991, que reconoce los convenios internacionales, donde se destaca que los indígenas tienen derecho a un desarrollo propio. Todo eso fue ratificado por la Constitución de 1991 y por eso desde allí quedan no solo los grandes reconocimientos, muchas ganancias de la diversidad, las entidades político-administrativas y a tener un sistema de planeación propia. Se debe tener en cuenta en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal la activa participación de los pueblos indígenas. Y que en lo que se llaman los consejos territoriales de planeación, en los municipios, en el departamento y a nivel nacional, debe haber representación de los pueblos indígenas. Entonces también está garantizando unas herramientas para que autoridades y líderes indígenas puedan vigilar que efectivamente se les está dando la participación apropiada en la formulación de los planes de desarrollo y que, como los indígenas denominaron en la ley de planeación, que el sistema de planeación que querían era un sistema de planeación que protegiera la madre tierra, que protegiera el medio ambiente, que fuera participativo, que le diera énfasis a la calidad de vida y a la identidad cultural y no a los grandes programas de desarrollo.
y esto lo denominaron llamarlo planes de vida. Entonces también comenzaron a resignificar los enfoques de participación y de planeación desde ese tiempo. Ese ha sido un proceso muy desigual, pero en general, en estos 25 años luego de la Constitución del 91, hay que valorar que esto ha significado una escuela muy grande para las comunidades y los pueblos indígenas, y ahora que se avecina un proceso de paz, estaría dando la posibilidad de que muchos de los derechos que quedaron un poco menguados por el conflicto, porque el conflicto ha bloqueado la presencia del Estado en muchas comunidades, y entonces el desarrollo institucional que requieren los cabildos indígenas o las entidades territoriales indígenas está amenazado, está disminuido y está afectado por la guerra. Doctor, ¿qué debe tener en cuenta el gobierno nacional a la hora de generar sus planes, su Plan Nacional de Desarrollo, para fortalecer esta autonomía que se plantea? El gobierno nacional, hay que reconocerle a la Organización Indígena Nacional y a los indígenas que afortunadamente han logrado un alto nivel de concertación. Fuera de las instancias del Consejo Nacional de Planeación, donde hay representación indígena, ellos pueden vigilar aquí que no se esté violando ninguno de los pasos de participación y decisión que ellos tienen. Existe también la Mesa Nacional de Concertación entre el gobierno y los pueblos indígenas, que está revisando permanentemente cualquier medida de desarrollo de derecho político o administrativa que pueda afectar a los indígenas. Entonces, esa instancia permite que temas como los planes de desarrollo nacional o departamental puedan ser revisados por instancias muy calificadas. Allí no participan indígenas que apenas están empezando su vida o apenas conociendo de instituciones o de leyes, sino que participan delegados indígenas con mucha trayectoria. Entonces, todo esto ha permitido que en el Plan Nacional de Desarrollo se pueda vigilar que los nuevos decretos efectivamente se estén respetando, porque los nuevos decretos entonces no solo es reconocer las entidades político-administrativas, sino que también le da camino a los sistemas propios de desarrollo. Por ejemplo, los indígenas requieren un sistema propio en salud. La gran virtud de la Constitución del 91 y de la autonomía indígena, ¿cuál es? Y de la planeación, que los indígenas insisten en que ellos no han estado estos siglos exigiendo el reconocimiento como indios, sino como pueblos indígenas, con culturas diferentes. ¿Y esto qué significa? Que en salud, si bien reconocen que tienen mucho que aprender y utilizar de la medicina institucional occidental, también está su propia medicina. Entonces, los sistemas de autonomía que se están generando, está el sistema de salud intercultural de los pueblos indígenas, que también se está reglamentando con estos decretos, está el sistema propio de educación, están los sistemas de administración. Hay otra serie de sistemas también para tener acceso a desarrollar, por decirlo de una manera, un sistema de servicios públicos en comunidades indígenas, para poder manejar los temas de agua y saneamiento y conexos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar en consonancia con estos decretos y con los compromisos que ha planteado el Gobierno Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas. Doctor, para finalizar, ¿cuáles son los retos de la planeación indígena? Los retos de la planeación indígena siempre van a continuar siendo la garantía de la participación, el derecho a la diferencia, que efectivamente los indígenas dicen, nosotros tenemos una visión, una cosmogonía, una relación con la madre tierra y con el territorio, con el medio ambiente, singular, especial, particular, específica, diferenciada. Entonces es fundamental que los indígenas sigan haciendo notar en sus planes de vida, de comunidad y en los planes de vida regional y nacional estos sistemas de valores y de creencias distintos.
Y ahora también es fundamental que el Estado genere mayor inversión y que, por ejemplo, para que se desarrollen los territorios indígenas, aporte recursos significativos para que se pueda construir la institucionalidad indígena. Porque tanto por abandono del Estado como por la guerra, las comunidades y las organizaciones indígenas no han podido construir una institucionalidad que llegue a las comunidades. Entonces esos derechos y estas novedades de planeación y los derechos de autonomía y aún la mejora de ciertos recursos, si no se construye una institucionalidad que permita tener puestos de salud, vías, escuelas dignas y sistemas educativos de salud y de servicios públicos, en las comunidades se puede quedar en el Estado. Pero también, adicional a toda esta diversidad desde la parte indígena, es muy importante fortalecer lo que los indígenas han venido haciendo, que es aprovechar la interculturalidad del país. Es decir, todo lo que se pueda aprovechar de los sistemas de educación, de salud, de transporte, de ciencia, de tecnología, de lo que llamamos aprender también de, no solo de la sociedad occidental, del mundo, del universo, lo que podríamos denominar logros universales. La vacuna es un logro universal. Y los indígenas han valorado esto, que es muy importante que esto quede en sus planes de desarrollo. Entonces es que los sistemas de planeación articulen lo propio y también lo apropiado, lo propio que podamos adoptar. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue una mirada pluricultural de la planeación, reportando para nuestro noticiero GH26.